Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, sea con cada uno de vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es el Señor, ¿no? Que hemos tomado esa santa cena y para renovar nuestras vidas, ¿no? Para renovar nuestro ser. Así que, amados hermanos, qué preciosa se ve la iglesia de aquí, ¿eh? Qué bonita se ve la iglesia, ¿eh? Sí. Esta es la iglesia del Señor, ¿eh? Que ha rescatado, que ha limpiado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Qué bueno es Dios, ¿eh? Y además de ello, amados hermanos, déjenme decirle que tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros. Porque esa sangre de Cristo Jesús ha sido la que tiene el poder, amados hermanos, para poder nosotros estar aquí hoy en esta mañana. Y nuestra responsabilidad es perseverar hasta el fin. Así como dice Mateo 24:13, ¿no? Dice, y el que persevere, dijo el Señor. De la boca del Señor salió esta palabra. Y el que persevere, dijo, hasta el final, dijo, este será salvo, amados hermanos. Así que tenemos esa responsabilidad de perseverar hasta el final. Venga lo que venga, aunque la tierra se parte en dos, amados hermanos, nosotros tenemos que perseverar hasta el final, hasta la venida del Señor. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Señor? Alábale con las palmas. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Saludos de mi amada esposa, Lucidalia, ¿verdad? Que ella le tocó ahora oficio en la amada iglesia y por ello no está aquí. Solamente acompañó mi hija Nazaret y mi amado querido yerno, Agner. Qué bueno, ¿ah? Por eso es que nosotros en nuestra familia, yo siempre doy gracias a Dios porque mi familia es grande. Tuvimos con mi esposa 6 hermosas hijas. Y ahí las tenemos. Mire, si no me acompaña una, me acompaña la otra. Y estaban acompañando a ella allá, otras hijas, y ahora tenemos aquí. ¿Ve? Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es el Señor, amados hermanos. Bueno, saludos también, no me quiero quedar con estos saludos, de mi amado pastor Roger, para toda la iglesia de aquí. Qué bueno, qué hermosa la iglesia de aquí, de Tolosa, Qué bueno, qué bonito, Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar, vamos a ver un momento especial y vamos a ver lo que nos quiere dar el Señor. Pero antes yo quiero orar. Oremos, amados hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos regala de poder venir, Señor, y poder escudriñar su palabra, Padre amado, y poder ver qué es lo que nosotros necesitamos, Padre. Ayúdenos, Espíritu Santo, para que podamos recibir esa palabra con unción, poder y gloria, Señor. Y que salgamos de aquí, Señor, como aquellos que iban de camino a Emmaus, Señor, que ardían sus corazones, Padre amado. Y así haga arder nuestro corazón en esta mañana y podamos recibir su palabra con acción de gracias, Señor. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, pedimos también por nuestra hermana que tiene enferma a su madre, Señor, que sea usted sanando, Señor, que sea usted campando sus ángeles alrededor de ella, Señor, y sea sana para su honra y su gloria, Señor. Gracias, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, se lo pedimos y se lo agradecemos, Padre. Y la iglesia dice, amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Hoy vamos a un tema, amados hermanos, que yo creo que lo tiene ahí nuestro hermano, no sé si lo tiene. El tema se titula Juicio contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea usted, amados hermanos. Antes quiero ponerlos en contexto porque quiero aprovechar bien este tiempo. Los judíos, amados hermanos, quiero ponerlo en contexto antes de entrar al tema, antes de que entremos a la escritura, porque vamos a estar ahí en San Juan, capítulo 5,
del capítulo 5, de los versículos 30 al 47. De ahí vamos a empezar. Ahí vamos a estar en esos del 30 al 47, 17 versículos que vamos a tener en cuenta ahí. No lo vamos a leer porque lo vamos a obviar, pero sí, de ahí vamos a iniciar de los versículos 30 en adelante. Ahora bien, los judíos, amados hermanos, acusaron a Jesús porque había sanado a un hombre que tenía ya 38 años de ser paralítico, ¿verdad? Allá lo vemos en San Juan del capítulo 1, lo vemos aquí en el contexto San Juan 1 al 16. Bien, Jesús en su legítima defensa, quiero decirles que afirmó, él siempre estaba afirmando y siempre lo hacía, que él estaba continuamente unido al Padre y que todo lo que hacía era porque el Padre le decía que lo hiciera. ¿Ve usted esa unión? Y lo vemos ahí de San Juan 5, del San Juan 5, versículo 17. Eso es lo que le decía. Porque él tenía comunión con el Padre. Y para los judíos esto fue como que miraban a Jesús que se comparaba o se hacía ser igual a Dios. Y para los judíos, amados hermanos, esto era muy grave. Era muy grave. Para ellos, en otras palabras, para ellos fue algo terrible. Y lo consideraron una gran blasfemia y que debía de ser castigado con la muerte. Ahí vemos en el contexto el versículo 5 al versículo 18. Pero en su defensa el Señor, lejos de corregir o matizar, amados hermanos, sus palabras, volvió a reafirmar su íntima comunión con el Señor o con el Padre, ¿no? En San Juan vemos de los versículos 5, 19 al 29. Y aquí es donde vamos ya a ir entrando al versículo 30. Pues en estas afirmaciones quiero decirle que hacía el Señor, había que demostrarlas. Y eso es lo que Jesús va a hacer a continuación. Notemos, amados hermanos, que el panorama que se está viviendo en este primer siglo es un tribunal donde el acusado es Jesús. ¿De qué estaba siendo acusado? De blasfemia, de blasfemia. Y en su defensa, el Señor Jesús tiene que presentar testigos que puedan acreditar, amados hermanos, las afirmaciones que Él acaba de hacer. Y para cumplir, amados hermanos, con la ley, estos testigos tienen que ser 2 o 3 testigos. Así como requería ya en Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, que dice de la siguiente manera, si quiere leamos, empecemos a leer. Deuteronomio 15, versículo 19, que dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tiene? Consagrarás a Jehová. Permítame, hermano, sí, 5:19, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Consagrarás a Jehová, tu Dios, todo primogénito. Versículo 19:15. 19:15, perdonen, hermanos, sí. Sí, hoy sí. 19:15. 15:19. No, 19:15, amados hermanos, ahí lo tenemos. No se tomará, gracias, estamos muy atentos a la palabra de Dios. Aquí no podemos engañar a nadie, ¿eh?
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, dice, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testigo de 2 o 3 testigos se demandará, dice, se mantendrá la acusación. Vea usted, ahí, entonces el Señor Jesús tiene que tener testigos para que pueda ser válido su defensa. ¿Verdad? No cabe duda, amados hermanos, que esto era muy humillante para el Señor, pero el Señor lo está haciendo para que ellos sean salvos. Para eso lo está haciendo, ¿verdad? Porque además de ello había sido un milagro, amados hermanos, que había realizado a favor de un hombre que llevaba ya 38 años en esa condición. Pero el Señor todo lo soporta para que ellos fuesen salvos. Además de ellos, no podían ver el milagro que había hecho, sino que lo estaban queriendo acusar por el milagro que había hecho a ese hombre en el día de reposo. Entonces, como resumen a esta porción, quiero decirle que Jesús presenta en su defensa 4 testigos. Y uno de los testigos que presenta, el primero es Juan el Bautista. Presenta como segundo testigo las obras que el Padre le había dado para que cumpliese. Número 3, el testimonio del Padre. Y el cuarto testigo es las Escrituras, amados hermanos. Y esto es lo que vamos a ir viendo de poco a poco. Pero en ello también veremos cuál fue la respuesta de los judíos a la defensa que presentó el Señor Jesús. Veremos también que qué pasaría, ¿verdad? En ese momento, en este tribunal que se está llevando a través de los hombres. Estaban enjuiciando a Jesús. Pues él, antes de presentar sus testigos, les volvió a afirmar que él actuaba en perfecta comunión con el Padre, o él actuaba en obediencia siempre al Padre. En otras palabras, que había una comunión, había una armonía entre él y el Padre. Por eso dice en el versículo 30, hoy sí vamos a leer el versículo 30, que decía el Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, decía. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy, decía el versículo 31 y 32, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Eso es lo que comienza a decirles el Señor de principio. Ahora bien, el hecho de que Jesús no hiciera nada, es decir, que no hiciera nada por él mismo, no es que él no lo podía hacer, sino que él lo hacía siempre a una manera muy especial. Es como cuando hay un matrimonio, ¿no? La mujer o el marido siempre tienen que estar en comunión, en unidad para poder hacer una cosa. Y esa comunión era la que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo con el Padre. Que todo lo que le decía que haga, él lo hacía. Por eso siempre decía, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. ¿Verdad? El hecho de que Jesús, amados hermanos, no hiciera nada sin contar con el Padre, esto no implica que no pudiera hacer algo por él mismo, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, sino que estaba estrechamente unido a Dios, ¿verdad? Pues quiero decirles que en Jesús esto era una verdad que estaba arraigada en él.
no podía hacer nada sin que Dios no le dijera. Él siempre estaba en perfecta obediencia. Porque es lo que ¿cómo se llama? Aquí se cumple aquel salmo, el Salmo 38, que decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Ve usted? Entonces, esto se cumplía en el Señor Jesús. Porque hasta en una oportunidad, Él les dijo en una ocasión, amados hermanos, mi comida, decía, es que haga la voluntad, ¿verdad?, del que me envió y acabe su obra. Eso es lo que tenía el Señor Jesucristo. En San Juan 4:34 lo miramos. Pero en este juicio, amados hermanos, que estaban llevando a cabo en contra de Jesús, nada de lo que Él dijera lo iban a tomar en cuenta por los judíos. Por ello les dijo en el versículo 31, vea usted lo que dice en el versículo 31, por eso les dice, si yo doy testimonio de mí mismo, dijo el Señor, no es verdadero. Ve, no le iban a creer. Así que se sometió a sus demandas y presentó testigos que le requerían, según el versículo 32 de San Juan 5, que dice de la siguiente manera, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vea usted. Ahora vamos a ver el primer testigo que presenta el Señor en este juicio. ¿Verdad? Primer testigo lo vemos de los versículos 33 al versículo 35 y vemos a Juan el Bautista, el primer testigo que presenta al Señor en esta corte. Vea usted. Leamos del versículos 33, 35. Por eso dije que lo vamos a ir releyendo, ¿verdad? Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo, dice, testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, dice, ¿verdad? Vea usted. Mas yo tengo, hasta el 35, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ahí lo vamos a ir quedando. Pues déjeme decirle que Juan fue el primer testigo citado por Cristo en este momento, en este tribunal. Juan fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor, según el cumplimiento de la Escritura. ¿Cómo se llama? Lo vemos allá en Isaías 43, 5. ¿Quiere leerlo? Lo vamos a leer. Vamos a verlo, Isaías 43, 5, para que lo podamos ver, que era el cumplimiento de la palabra del Señor. Vamos a ver, aquí vamos a fojear la Biblia, amados hermanos. A mí me encanta leer la Biblia, como a cada uno de vosotros. Decía que Juan fue el precursor que había preparado el camino para la venida del Señor en cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento. 43, 5. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Alguien lo tiene por ahí? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. ¿Ve usted? Ese era Juan el Bautista cumpliendo para que la venida del Señor se hiciera una realidad en la vida de los corazones de los hombres.
Ahora bien, en cuanto a Juan, todo el pueblo, amados hermanos, lo tenía por verdadero profeta de Dios. Él era un profeta de Dios, según Mateo 14:5. Recuerda que en una oportunidad Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Lo vemos ahí en Mateo 14:5. Lo vemos también, amados hermanos, en Mateo 21:26, para que podamos constatar que Juan el Bautista era un profeta de Dios que había preparado el camino al Señor que venía después de él. Y si decimos de los hombres, decía el 21:26, que lo tienen ahí en la escritura, si lo podemos leer, porque fue en un momento cuando el Señor había sanado a un hombre, ¿verdad? Había sanado a un ciego, ¿verdad? Entonces, vienen y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque el Señor Jesús les había preguntado, ¿no? Que quién era Juan el Bautista, que si el bautismo de Juan el Bautista era de Dios o era de los hombres. Entonces vinieron ellos y dijeron, si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Vemos que Juan era el primer testigo y era un profeta de Dios. El pueblo lo tenía por profeta. Hasta en una oportunidad ellos mandaron, amados hermanos, una comitiva oficial con el fin de interrogar a Juan el Bautista, que si era él el Mesías preparado. Juan lo negó rotundamente, pero como siempre, Juan el Bautista aprovechaba la oportunidad o la ocasión para dar testimonio de la suprema grandeza de aquel que venía detrás de él, según San Juan 1, capítulo 1, 26, 27. Lo vemos ahí, que está bien claro, ¿no? Él siempre decía, leamos Juan, capítulo 1. Aquí lo tenemos. Versículos 26, 27. Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Ve cómo Juan daba testimonio del Señor Jesús? Ese era el fervor de Juan siempre. Una y otra vez afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas. Y eso es lo que está queriendo dar a constar el Señor Jesús en este momento. Que en una oportunidad, amados hermanos, dijo Juan el Bautista, reconoció al Señor Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presentó al Señor Jesús, por eso es el primer testigo que Jesús pone. Él es el que habla las palabras de Dios, Él es el que quita el pecado del mundo, Él es el que tiene las palabras de vida eterna, decía Juan, ¿no? En su palabra. Lo leemos también en San Juan 3 del 28, leamos Juan 3, para que miremos, constatemos lo que el Señor hace a través de, cuál es el testigo que está poniendo aquí. Juan 3, 28 al 36, lo vamos a leer. Vosotros mismos me sois testigos, dijo, de que dije, yo no soy, aquí está hablando Juan, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, dice, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, dice, pero que yo mengúe. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Muchos de los judíos, amados hermanos,
en ese momento que están enjuiciando al Señor Jesús, que estaban acusando al Señor Jesús, también habían ido al bautismo de Juan el Bautista. ¿Ve por qué el Señor presenta el primer testigo como Juan el Bautista? Ahora bien, en Mateo capítulo 3 de los versículos 7 al 10, leamos un poco. Porque vemos que los mismos judíos que estaban acusando a Jesús, en ese mismo momento, en ese mismo instante, amados hermanos, pues esos mismos judíos habían acudido al bautismo de Juan el Bautista. Y lo vemos en Mateo 3, de los versículos 7 al 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo 3. Sí, del 7 al 10. Al ver el que muchos de los fariseos Ujú. y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Ujú. generación de víboras, ¿quién os Ujú. enseñó a huir de la ira venidera? Sí, Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo también el hacha, Y ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. si ve la predicación de Juan el Bautista, amados hermanos, los mismos judíos que estaban acusando al Señor Jesús fueron al bautismo de Juan el Bautista. Pero ¿cuál fue la predicación que escucharon de Juan el Bautista? Lo que leyó a continuación el hermano. He aquí, dice Juan, ¿cómo es que decía? Pues este es aquel de quien habló Mateo 3, 7 al 10, del 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, generación de víbora, le decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera del Señor? Les dice. Esos mismos judíos, amados hermanos, fueron a preguntarle a Juan el Bautista que quién era él, pero le salió con una predicación que ellos no pudieron aceptar. Esa predicación la desecharon. No pudieron, amados hermanos. La predicación de Juan el Bautista no les gustó para nada. Juan puso, en otras palabras, Juan puso el dedo en la llaga. Generación de víboras, les decía. ¿Quién os enseñó a huir? Haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento, les dijo. O sea que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento, amados hermanos. Pues ellos confiaban, quiero decirle que los judíos confiaban en su parentesco con Abraham y en el cumplimiento externo de la ley. Jesús dice de Juan que él era una antorcha, ¿no? Ardiente, y además era una antorcha, además de ardiente, era iluminoso, iluminaba las mentes de los hombres, porque muchos de ellos lo tenían por profeta de Dios. Pero nadie ponía en duda el celo que tenía Juan el Bautista en presentar a Jesús como el único camino, como la verdad, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, dice el Señor, por eso les dice el Señor, vosotros les dijo, quisisteis regocijaros por su luz, dice, por un poco de tiempo, pero rápidamente se apartaron de él. No quisieron el mensaje de Juan el Bautista, no quisieron aceptar la realidad de la realidad que tenían enfrente de ellos. A quien estaban acusando era al Señor Jesús, al que les podía dar vida y vida en abundancia. No lo quisieron aceptar, amados hermanos. Lo sabemos porque lo leemos allá en Lucas. Leámoslo. En Lucas 7. Lucas capítulo 7.
versículos 29 y 30. Y todo el pueblo dice, y los publicanos cuando lo oyeron, oiga bien, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Ve usted? No aceptaron. No pudieron porque no les gustó la predicación de Juan. No los trató bien, ¿eh? Generación de víbora, le dice. ¿No? Ya me imagino que viniera Juan a predicar aquí, ¿no? Y empezar a sacar bien los trapitos. Yo me imagino esas predicaciones, amados hermanos, que vinieran hoy. Yo me imagino que pocos, ¿no? Los quedaríamos aquí sentados, o todos los quedaríamos sentados, porque Juan era un predicador, amados hermanos, que iba al blanco con el pecado. Pues vemos, a ver, amados hermanos, vemos, ahora bien, estos argumentos, amados hermanos, no pretendían demostrarle que Jesús que tenía razón, sino que buscaba su salvación. Qué corazón más tierno del Señor, ¿no? Que tenía para con ellos, ¿no? Sabiendo que lo que querían era matarlo, amados hermanos. ¿Usted cree que el Señor no sabía eso? Querían crucificarle, querían apartarlo de la vida de ellos. ¿Ve usted? Bien, qué lindo el amor del Señor, ¿no? ¿Cómo les explicaba la palabra? ¿Cómo les decía a ellos, verdad? A pesar de que ellos no lo querían aceptar, no lo querían tener como hijo de Dios. No querían eso. Pues vemos el segundo testigo, cumpliendo las obras, el segundo testigo, amados hermanos. Vemos que Juan el Bautista era un testigo veraz, ¿no? Entonces, el Señor, como sabe el Señor Jesús que no le van a aceptar solo un testigo, entonces les pone el siguiente testigo, que lo leemos en el versículo 36 de San Juan 5, ¿no? Miremoslo. San Juan 5, 36. Vamos por ahí. Mas yo, dice, tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Oiga bien, el segundo testigo es, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Cumpliendo las obras que el Padre le había dado que hiciese. Usted, mire cómo el Señor va entrando aquí, amados hermanos. A ver, el testimonio de Juan fue veraz. El testimonio de Juan fue verdadero. El testimonio de Juan fue fidedigno por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales ni certificados humanos, amados hermanos. No lo necesitaba, pero lo hacía por amor a ellos, para que fuesen salvos. Ahora viene el testimonio de las obras que él hacía. Dice el Señor que él tenía mayor testimonio que el de Juan. Y lo va a demostrar apelando a sus mismas obras, según el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Pero los judíos no querían creer en él. ¿Vale? O sea que el Señor, amados hermanos, las obras de las que está hablando el Señor Jesús son los milagros que hizo durante su ministerio. A nosotros nos los puede parecer normal porque lo leemos de vez en cuando, pero para aquellos que presenciaron
en su momento los milagros que el Señor hacía debió de ser algo muy profundo, algo muy admirable, porque nadie tenía la autoridad para hacer los milagros que hacía el Señor Jesús. No había ninguno, ni en el Antiguo Testamento. Vemos cómo lo hacía el Señor Jesús. Ni allí siquiera encontramos los milagros que hacía el Señor Jesús. Bueno, podemos decir que los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter y su poder y alcance. Las sanidades que estaba haciendo el Señor Jesús estaba cumpliendo lo que decían las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ver para que ustedes puedan ver. Según Isaías, vamos al libro de Isaías, por favor, rápido, porque ya se me está yendo el tiempo. El mismo, vea usted en Isaías, el Antiguo Testamento da claramente que el Mesías tendría que hacer esas señales. Miremos Isaías 35. Isaías 35. Del 4 al 6. Mire lo que está poniendo el Señor Jesús ahora de testigo, ¿no? Las señales que Él hacía. Pero estas eran obras que el Padre le había dicho que hiciera. Ve que no todo es al azar, ¿no? No es todo porque el Señor Jesús quiso, no, sino que estaba cumpliendo con las obras que el Padre le había dado que hiciese. Oiga bien, Isaías 35 del 4 a 6. Decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que viene Dios. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, dice, y os salvará. Oiga bien, la palabra cómo se cumple en el Señor Jesucristo. Él es Dios con nosotros. Él era el Mesías que habían de recibir, pero aún así no iban a creer en Él. Entonces dice el versículo 5, los ojos de los ciegos, dice, serán abiertos. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, ¿no? En una oportunidad cuando le dijeron al Señor, ¿quién fue el que pecó para que naciera ciego? ¿Sus padres o él? Y hablando los discípulos no llevan qué decir, ¿no? No es porque hayan pecado sus padres, ni porque haya pecado, sino para que las obras de Dios, dice, se cumplan. Es para la gloria de Dios, decía. ¿Ve usted? Por eso dice el versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos, dice, se abrirán. Él sanaba a los mudos, los hacía cantar, los hacía alabar al Señor. Nosotros antes éramos mudos. No podíamos alabar al Señor. Andábamos en delitos, en deleites. Andábamos en el lodo cenagoso, como dice la palabra de Dios. Ahora estamos aquí, amados hermanos, alabando al Señor. Porque Dios nos ha abierto nuestra boca también. Y además de ello lo hacía literalmente. Jesús sanó a mudos, a sordos. Efata les decía. Y los sordos oían y hablaban. ¿Ve usted? Alabado sea el Señor. Entonces decía el versículo 6, entonces el cojo saltará como un ciervo. Y era la sanidad que estaban viendo de este paralítico que hacía 38 años, amados hermanos, no había caminado en su vida. Estaba paralítico, estaba tirado y se le acerca el Señor. En una oportunidad, aquí en San Juan dice, llegó el dueño del pozo ahí, ¿no? Del pozo de Betesda, del estanque de Betesda. Llegaba el dueño, el Rey de Reyes llegaba por ahí y le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo. No, Señor, le dijo, no tengo quien me lleve, le dijo. No tengo quien me lleve ahí, antes de que yo vaya, dice, ya otro ya está adentro, le dice. ¿Quieres ser sano? Le dijo. Y de una vez, sé sano, le dijo, levántate. Y salió andando, salió corriendo, amados hermanos. Bendito sea el Señor.
¿Ve usted? El mismo Nicodemo no tuvo reparo para ir a visitar a Jesús y reconocerlo. Él llegó de noche. Lo vemos allá en San Juan, capítulo 3, versículo 2. Si quiero lo leemos. San Juan 3:2. Para que vaya viendo usted. ¿Quién me lo lee rápido, por favor? San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche Ajá. y dijo, Rabí, Sí. sabemos que has venido de Dios como maestro. Ajá. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios con él. Ah, ve. Los mismos ellos habían recurrido al Señor Jesús. Sabemos, dice. ¿Ve que ustedes que sabían? Ellos sabían, amados hermanos, a quién estaban acusando. Sabemos que ha venido de Dios. El Sanedrín, las altas autoridades, lo que los estaban acusando, sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo. Qué lástima, ¿verdad? Así que, una vez más, amados hermanos, contra toda lógica, aunque vieron todas sus credenciales cumplidas, ¿ustedes creen que estaban creyendo en Él? No iban a creer en Él. De ninguna manera. De ninguna manera. Jesús, amados hermanos, cuando resucitó a Lázaro, que ya tenía 4 días de haber muerto, ellos no pudieron negar esa obra que el Señor Jesús hizo. No pudieron negar ese milagro. Pero aún con ello se negaron a creer en Jesús. Y por supuesto, ellos tenían algo que argumentar de esto. Que por qué el Señor hacía milagros. ¿Y qué es lo que decían? Que lo hacía porque estaba, ¿qué? Estaba endemoniado, decían. ¿Ve usted? Buscarle una fórmula para buscar a denigrar, para buscar a mentir. Eso es algo ilógico, ¿no? Decía, si el Señor Jesús andaba echando fuera demonios, andaba sanando enfermos, andaba haciendo muchos milagros. ¿Y qué dijeron los judíos? Demonio tiene, dice. Por eso es que echa fuera. En una oportunidad tuvo que decirle al Señor Jesús, ¿acaso puede echar Satanás fuera a Satanás? Les dice. ¿No ven que entonces está dividido? El Señor Jesús les explicaba de una manera, pero ellos estaban insistiendo, ¿no? Que era por los demonios que hacía las señales. Y esto sí era una aberración, amados hermanos. Esto sí era una blasfema completamente. Es que era algo irracional. No sé cuál era la situación. Es que estaban completamente ciegos. Y así es como andábamos nosotros en otro tiempo. Ciegos, sin rumbo, sin dirección. ¿Ve usted? El Señor Jesús se lo explicaba. ¿Cómo puede echar Satanás? Echarlo fuera, dice. ¿Cómo puede echar fuera a Satanás? Satanás, ¿no? Es imposible, ¿no? Allá se lo explicaba en Marcos capítulo 3, versículo 22 al 30, si quiere leerlo en casa, ¿no? Esto era muy, amados hermanos, era el camino que tenían que recorrer para llegar a la fe en Cristo. Cada vez era más largo, se les hacía más largo. Ahora, tercer testigo, vamos rápido. Tercer testigo, el testimonio del Padre al Hijo. Testimonio del Padre al Hijo. Por eso les dice en el versículo 37 de San Juan. Miremos, San Juan 5, versículo 37. Lo vamos a ver ahora. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, decía. Oiga bien, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, les decía el Señor. Ahora, ¿cómo es esto?
Dios, amados hermanos, había hecho oír su voz dando testimonio de Jesús en su bautismo, allá en Marcos, capítulo 1. He aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Juan escuchó esa voz y por eso lo escribió, ¿no? Por eso está escrito. ¿Mm? Cumpliendo así el Salmo 2:7, que dice, mi hijo eres tú. ¿No? ¿Cómo se va cumpliendo? Venga, hasta luego. Dios le bendiga, hermano. Venga, mire cómo se va cumpliendo la palabra en Jesús. Jesús siempre estuvo consciente de que Él era hijo de Dios y esta declaración también lo llevó a la muerte. Por eso los líderes lo crucificaron. Ya lo vemos en Mateo 26, del 63 al 60, por declararse hijo de Dios. Por eso él también lo crucificaron. También en la transfiguración, ¿se recuerdan? Cuando Dios hizo esa misma afirmación en Marcos 9:7, que dijo, he aquí que escucharan al Hijo. Se escuchó la voz. También escucharon la voz. En otra oportunidad, amados hermanos, en la visita cuando unos griegos habían llegado al templo, también oyeron esa voz en San Juan 12. Leámoslo por favor un momentito. San Juan 12. Para que haga constar en esta ocasión cómo oyeron la voz de Dios. San Juan 12, versículos 28. Cuando el Señor, cuando estaba orando el Señor, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. Versículo 29. Y la multitud dice que estaba allí y había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decía, un ángel le ha hablado. Habían oído la voz de Dios. Y por eso es lo que él añadió. Nunca dijo, habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Así que Dios, amados hermanos, así que Dios estaba dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ve usted? Gloria a Dios. Pero iban a creer, no iban a creer. Como bien podemos ver que este tiene un testimonio del Padre dado al Hijo, amados hermanos, a través de su palabra, debería haberse tomado en cuenta o debería de haberse tomado en consideración. De hecho, sigue tomando un valor permanente en todas las generaciones, ¿verdad? Cuarto testigo, el último testigo. Solo llevo 10 minutos, ¿va? Cuarto testigo, ¿o cuánto llevo? Porque me gusta ser cabal, ¿no? En una oportunidad, amados hermanos, les voy a contar una anécdota. En una oportunidad se le había asignado al predicador, ¿no? Predicar solo media hora. Y le dijo el pastor, solo tienes media hora, le dijo. Vale. Aquel predicador, hermano, y dele, llevaba una hora. El pastor de la iglesia no hallaba qué hacer y se quitaba el zapato y lo ha tirado y le cayó, no le cayó al pastor, sino que le cayó a una y aquel se sacudió. Tíreme el otro, que yo lo voy a seguir escuchando, le decía. A mí no me va a detener, dice. Sí, amados hermanos, es que realmente. Cuarto testigo, el testimonio de las Escrituras. ¿Cuánto me queda? Como 10 minutos, ¿va? Pastor John, mi pastor John, ¿cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos, dice. Vale, vamos a aprovechar bien estos 10 minutos. Cuarto testigo, el testimonio de las Escrituras. Vamos a ver de los versículos 38 39, San Juan 5. Aquí ya vamos terminando, ya vamos aterrizando, amados hermanos. San Juan 5, 38, 39. Ahora va el cuarto testigo. Es que no creían, de todas maneras no iban a creer.
Cuarto testigo, el testimonio de la Escritura, versículos 38-39. Ni tenéis su palabra, decía el Señor, morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí tenemos, amados hermanos, el otro testigo, las Escrituras. A ver, en conexión, amados hermanos, con lo anterior, Jesús continúa diciendo, escudriñar las Escrituras, ¿verdad? A ver, esto tiene, en el griego, amados hermanos, tiene dos indicativos, ¿verdad? Uno es un imperativo, ¿verdad? Y otro es la otra es, ¿cómo se llama? Escudriñar las Escrituras, dice que en el verbo tiene dos interpretaciones. El imperativo y también tiene el indicativo. De todas formas, amados hermanos, escudriñar las Escrituras se refiere a que las profundicemos, que las investiguemos, que no solamente era leer las Escrituras como lo hacían ellos. ¿Por qué les está diciendo escudriñar las Escrituras? Porque se sabía que ellos estaban escudriñando, pero que lo hacían mal. Porque no estaban viendo al Hijo de Dios, no estaban viendo al Señor como tal, ¿no? Y la otra era que estaba refiriéndose, amados hermanos, escudriñar, porque ellas dan testimonio de mí. Estaban alejados, ellos leían las Escrituras, pero no creían a los escritos, ¿no? Bien, ahora vamos entrando. Entonces estamos en la misma condición que aquellos discípulos. Es que Jesús, se recuerda cuando Jesús, amados hermanos, iba de camino a Emaús, que estos mismos discípulos iban diciendo, ¿qué pasada? ¿Cómo le pasó? ¿Por qué lo mataron? Y les dijo, insensato les dijo. ¿No habéis sabido que las Escrituras ya lo habían dicho que le iba a acontecer esto? Les dice. Les llamó mucho la atención el Señor Jesús, amados hermanos. Y lo que vemos, amados hermanos, la conclusión es que la respuesta de los judíos ante las evidencias, ¿cuáles fueron estas respuestas de los judíos? Aunque las evidencias aportadas fueron veraces, amados hermanos, no querían recibir al Señor como su Señor y Salvador, según el versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso era lo que no querían, ¿no? Ellos no querían recibir al Señor. Detrás de su ceguera espiritual, amados hermanos, había un corazón además rebelde. No querían aceptar. No querían ver al Señor Jesús. Además les dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Además dice el Señor, gloria de los hombres no recibo. No querían darle la gloria a Dios. De los versículos 40 lo vemos allá. No queréis darle la gloria a Dios. Además de eso, no tenían amor de Dios, según el versículo 42-43. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, dice. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, a ese recibiréis. ¿Ve usted? No querían, totalmente no, de todas formas no lo querían. Y esto les trae, entonces, como no querían, esto les traería consecuencias, ¿no? ¿Qué pasaría? Serían engañados, el versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero a otros si vas a recibir, dice, otro mentiroso, ¿no? Otro que no es el verdadero. A ese si bien recibiréis, dijo el Señor, ¿verdad? Según el versículo 43. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre rechaza, amados hermanos, queda a merced de la mentira. Cuando el mundo rechaza a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces, ¿qué pasa? Queda a merced de la mentira. ¿Ve usted? Eso es lo que está pasando. Y lo sabemos. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasaba? No buscaban la gloria de Dios, según el versículo 24.
¿cómo podéis vosotros creer? Dice, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Padre. Ya Jesús se los había dicho en el versículo 41. Yo no recibo gloria de los hombres, mas a ellos les gustaba esto. Les gustaba recibir gloria de los unos de los otros, ¿no? Les gustaban los aplausos, les gustaban las primeras bancas, amados hermanos, en todo sitio. Eso era lo que hacían los judíos en este momento. Entonces, ellos buscaban, ¿qué buscaban ellos? Buscaban la aprobación, pero de entre ellos mismos, de los hombres. No buscaban la aprobación que venía de los cielos. Entonces, vamos a ir terminando. Hay que tener mucho cuidado con esto, amados hermanos, porque con frecuencia nos preocupa más nuestra reputación, nos preocupa lo que los demás dicen, o lo que piensan de nosotros, que la gloria que viene de Dios Padre. Amén. Así que, amados hermanos, para finalizar, quiero ver que de todas formas, ellos, amados hermanos, no creían a los escritos de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había escrito de Jesús, ¿no? Entonces, la misma escritura de Moisés, en lo que ellos tenían su esperanza, esa misma escritura los iba a condenar a ellos, según el versículo 45. No penséis, dijo el Señor Jesús, que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés. Mire que en los escritos que ellos confiaban, en los escritos que ellos siempre demandaban, que siempre estaban atentos a sacar la palabra de Dios de los escritos de Moisés, esas mismas escrituras, por esas escrituras fueron ellos mismos acusados. ¿Ve? Yo no los voy a acusar, dijo el Señor. Pero sí, Moisés, en quien tenéis, dijo, ¿verdad? En quien tenéis vuestra esperanza, Él los va a acusar, dice. ¿Por qué? Porque no creían. No creían a los escritos de Moisés. Porque de él había escrito Moisés. Profeta, decía el Señor allá en su palabra, ¿no? Profeta de delante... profeta, a igual que yo, decía, los levantará el Señor, a él oíd, decía, y el que no oyere a él será desarraigado o será cortado. Eso es lo que decía la palabra de Dios. Qué triste, ¿no? Qué lamentable, amados hermanos, que cuando leemos su palabra y no podemos ver la revelación que viene del Señor, esta misma cosa, amados hermanos, si nosotros no leemos bien la Escritura y no la estudiamos bien, pues podríamos ser también engañados. Por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios todos los días, en todo tiempo, amados hermanos. Y terminemos con Lucas capítulo 16, 31. ¿Se recuerdan? Cuando Abraham el rico, ¿no? Les dijo el Señor, escuchen, si no oyen a Moisés, dice, el Lucas 16, 31, sí. Si no oyen a Moisés, les dijo el Señor, y los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. No estemos en esa misma condición, amados hermanos, en creer que somos salvos y no escudriñar bien las Escrituras. Póngase de pie, amados hermanos. Gracias y disculpen si me pasé. Que me he pasado fue, ¿no? Disculpen. Y así vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Qué bueno es, Señor, ahora vamos a salir de este lugar a descansar al lugar de nuestros hogares. Llévanos con tu paz y tu bendición. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros esa paz que solamente Cristo Jesús os la puede dar. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos.